Antes de que lo llamaran Rey de Reyes, antes de que cruzara desiertos y montañas, antes de que su nombre quedara grabado en la historia, hubo un niño, un joven, un heredero de un reino lejano, pero también un soñador. Esta es la historia de Alejandro antes de las batallas, antes de la fama, antes del mito. Una historia serena, contada al ritmo de la noche, para escuchar sin prisas, para cerrar los ojos y viajar al mundo antiguo. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal, dale like y acompáñanos en este viaje por vidas que inspiran, vidas para soñar. Antes de las conquistas, antes de los mapas marcados con su nombre, Alejandro fue simplemente un niño, un hijo pequeño en una casa de piedra en la ciudad de Pela, entre el polvo del norte y el murmullo constante del viento. Nació en una noche de tormenta, así lo contaba su madre, Olimpia. Decía que los relámpagos bailaban sobre el tejado y que, al nacer, el fuego de los dioses iluminó el cuarto como una señal. Él escuchaba esa historia una y otra vez, no por curiosidad, sino por algo más íntimo, como si necesitara recordarse que no era igual que los demás. Su madre era intensa. Creía en los dioses, en los sueños, en los signos. Dormía con serpientes y hablaba con los ojos encendidos. Le decía que su linaje no venía solo del rey Filipo, sino de Aquiles, el invencible, y de Zeus, el que lanza los rayos. Alejandro no entendía todo, pero cuando ella le rozaba el rostro con las manos y le decía que había nacido para algo grande, él se quedaba callado, inmóvil, como si no quisiera que ese momento terminara. Su padre, en cambio, era distinto. Filipo era rey de soldados, un hombre que había conquistado más con disciplina que con inspiración. Su voz era grave, su mirada firme, y cuando caminaba parecía que el suelo respondía. Alejandro lo miraba desde lejos, lo temía un poco. Lo admiraba mucho. Quería que lo viera. Que no lo mirara solo como a un hijo, sino como a un heredero. Pero era muy joven todavía. Aún pasaba horas en el patio del palacio, con los pies descalzos, jugando a construir ciudades con piedras y barro. O se sentaba bajo la sombra de los olivos, leyendo las historias de Homero que le habían enseñado a descifrar. A veces, se le caía el libro, y en lugar de recogerlo, miraba al cielo. Largo rato, como si estuviera esperando que algo, un dios, una señal, una idea, descendiera a hablarle. Le gustaba estar solo, no porque no quisiera compañía, sino porque en el silencio podía imaginar, y en su imaginación ya caminaba por tierras que aún no conocía, ya hablaba lenguas que aún no aprendía, ya ganaba batallas que nadie más había soñado. A veces, cuando el sol caía, tomaba una espada de madera, se ponía una capa vieja, y caminaba por los pasillos de piedra como si fuera un general regresando de la guerra. Y aunque nadie lo veía, él sentía que un día todo eso sería real. Alejandro aún no era el magno, pero algo en su modo de mirar, en su forma de caminar, en la quietud con que escuchaba, ya decía que estaba hecho de algo distinto, no de sangre común, sino de fuego lento, de destino, de leyenda dormida. Antes de aprender a conquistar ciudades, Alejandro aprendió a conquistar sus pensamientos. Tenía apenas 13 años cuando su padre, el rey Filipo, decidió que necesitaba algo más que entrenadores y guerreros. Quería que su hijo pensara como un filósofo, que entendiera los principios del mundo antes de gobernarlo, y para ello llamó a uno de los hombres más sabios de su tiempo, Aristóteles. No llegó con corona ni escoltas, llegó con pergaminos, con mirada profunda y con una voz tranquila que no necesitaba imponerse. Cuando lo vio por primera vez, Alejandro no supo qué esperar. Estaba acostumbrado a la fuerza, al metal, a las órdenes. Pero Aristóteles hablaba con pausas, con preguntas, con silencios. El lugar donde estudiaban no era un aula común, era un jardín, un rincón apartado, rodeado de columnas bajas, donde el aire era limpio y la luz caía con dulzura sobre las piedras. Allí, bajo la sombra de los árboles, el joven príncipe aprendió a mirar con otros ojos. Aristóteles no le hablaba de imperios ni de batallas, le hablaba de ética, de lógica, de las estrellas, de la naturaleza, del alma humana. Le enseñaba a escuchar el latido del mundo, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a pensar. Alejandro, que hasta entonces solo conocía el brillo de la espada y el peso de las expectativas, comenzó a descubrir otro tipo de poder, el de la palabra, el del pensamiento, el del silencio que precede a una idea clara. Muchos años después, ya convertido en rey, aún recordaría esas lecciones. A veces, en medio de una campaña, se detenía a observar el cielo o a resolver un dilema con la misma calma con la que Aristóteles desmenuzaba el mundo entre líneas de un texto. Pero en ese entonces era apenas un muchacho curioso, uno que se sentaba sobre una piedra
con los pies cruzados, rodeado de papiros, escuchando a un hombre mayor que no alzaba la voz y sin embargo lo guiaba como nadie. No hablaban de destino, hablaban de preguntas, y de cómo el que aprende a hacerse buenas preguntas, un día sabrá encontrar sus propias respuestas. Alejandro crecía, y con él también lo hacían las expectativas. En la corte de Pela nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Ese muchacho no era un príncipe más. Había algo en su modo de moverse, en la intensidad con que escuchaba, en la calma con que respondía, que lo hacía distinto. No necesitaba imponerse, y sin embargo imponía. A los 14 ya no era un niño. Su cuerpo comenzaba a cambiar. Se entrenaba cada mañana con hombres mayores. Aprendía a montar, a lanzar jabalinas, a blandir la espada. No le interesaba la fuerza bruta, le interesaba el control, la precisión, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Había algo casi silencioso en su manera de entrenar. Mientras otros gritaban y festejaban sus golpes, él corregía su postura una y otra vez. No buscaba impresionar. Buscaba entender la distancia, el peso, el ritmo de cada movimiento. Sus maestros lo observaban con respeto. Sabían que no era impulsivo, que pensaba antes de actuar, que no respondía con ira. Y eso, en un futuro rey, era un arma más poderosa que cualquier filo. Pero Alejandro no vivía solo de ejercicio. Seguía leyendo, seguía preguntando. Y por las noches después de entrenar, se encerraba con sus libros, repasando batallas antiguas, mapas de regiones que aún no conocía, retratos de líderes que habían marcado el mundo. Un día, le preguntaron qué quería ser. Él no respondió de inmediato. Miró al horizonte, como si la respuesta estuviera allí, oculta en el resplandor del atardecer. Luego, con voz tranquila, dijo: «Quiero saber hasta dónde llega lo posible». Esa frase, que para otros habría sido solo un juego de palabras, en él era una promesa, porque Alejandro no buscaba límites. Buscaba el borde de los límites, no para detenerse, sino para empujarlos un poco más lejos. Ya no era un niño, aún no era un rey, pero el filo que lo formaba se afilaba cada día, sin cortar, sin herir, solo preparándose. Porque antes de conquistar el mundo, Alejandro se estaba conquistando a sí mismo. El tiempo ya no lo trataba como a un muchacho. En los pasillos del palacio, cuando Alejandro caminaba, los criados inclinaban la cabeza. Cuando hablaba, los soldados lo escuchaban. Cuando callaba, muchos se preguntaban en qué estaría pensando, porque su silencio empezaba a tener peso, y sus palabras dirección. Aún no era rey, pero ya no era simplemente el hijo del rey. Filipo, su padre, seguía ampliando el territorio macedonio. Era un estratega brillante, y cada victoria lo volvía más temido y más respetado. Pero Alejandro comenzaba a proyectar una presencia propia, más joven, más templada, más curiosa, más difícil de predecir. Un día, en ausencia de su padre, surgió un conflicto entre dos regiones aliadas. La tensión crecía y los enviados de ambas partes exigían una resolución. Alejandro, con solo 16 años, fue nombrado regente temporal. Por primera vez debía tomar decisiones no solo para aprender, sino para gobernar. No levantó la voz, no impuso autoridad. Escuchó, observó, y luego, con calma, dictó lo que debía hacerse. Fue justo, fue claro, y lo más importante, fue respetado. Aquel acto, pequeño en la historia general de Macedonia, quedó grabado en la memoria de muchos. Porque no fue una batalla ganada, ni una conquista celebrada. Fue una señal, una promesa silenciosa de lo que vendría. Alejandro no necesitaba imponerse, bastaba con que hablara, bastaba con que mirara. Poco tiempo después, acompañó a su padre a campañas más lejanas. Empezó a ver de cerca los movimientos de los ejércitos, las estrategias del poder, el pulso de la guerra. Aprendía con rapidez, no por ansias de gloria, sino porque sentía que debía estar preparado. Por las noches, cuando acampaban al aire libre, Alejandro se alejaba del fuego común y observaba las estrellas. Recordaba los nombres que Aristóteles le había enseñado, pero él ya no era el mismo. El cielo seguía allí, intacto. Algo en él comenzaba a encenderse. Cada paso que Alejandro daba hacia adelante, dejaba algo atrás. La juventud despreocupada ya había quedado atrás. También los días de estudio al abrigo del jardín, las tardes de silencio entre mapas y libros. Ahora, el mundo se abría con toda su crudeza, y con ella venía la muerte. En una campaña contra tribus del norte, Alejandro presenció su primera batalla real. Ya no era entrenamiento ni estrategia sobre el papel. Era el caos del polvo, los gritos, el hierro chocando con hueso. Luchó, y lo hizo bien. Pero no fue eso lo que lo marcó. Fue después, cuando el silencio regresó, cuando caminó entre los cuerpos y vio entre ellos a un amigo caído.
No uno de los soldados anónimos, uno con quien había compartido risas, juegos, conversaciones bajo el cielo. El muchacho aún tenía los ojos abiertos, y en ellos no había miedo. Solo sorpresa. Alejandro no dijo nada, solo cerró sus párpados con los dedos, lentamente. Luego se alejó, pero no olvidó. Aquel día entendió algo que los libros no enseñaban, que gobernar también es perder, y que cada decisión tiene un costo que no siempre se ve en el mapa. Desde entonces cambió algo en su mirada. No se volvió más duro ni más frío, pero sí más consciente. Ya no se lanzaba con la ligereza de quien sueña. Empezaba a caminar con el peso de quien lleva vida sobre los hombros. Su padre lo felicitó, pero él apenas asintió. En su interior algo se había hecho más profundo, más callado. Esa noche no durmió junto al campamento. Se sentó solo, junto al río, mirando el reflejo de las estrellas sobre el agua. No buscaba respuestas, solo buscaba silencio, como si en ese silencio pudiera hablar con lo que ya no estaba, porque Alejandro no solo soñaba con conquistar el mundo, también empezaba a entender lo que eso significaba. Y aún así, seguía avanzando. Ser hijo de un gran rey puede ser una carga tan pesada como la de un imperio. Filipo de Macedonia era una figura imponente. Donde iba, lo seguía la victoria. Su voz se alzaba por encima de los consejos. Su estrategia, afilada como una lanza, había unificado regiones enteras. Era valiente, hábil, temido. Alejandro lo admiraba, lo respetaba, pero también lo temía, porque crecer bajo su sombra era crecer en comparación constante. Los gestos de Filipo eran grandes, sus decisiones arriesgadas, sus campañas legendarias, y sin embargo, había en él algo que Alejandro no comprendía del todo. Una impaciencia, una furia contenida, una sed de poder que no se apagaba ni con la sangre ni con los aplausos. A veces discutían, no en público, nunca frente a los soldados, pero en privado la tensión hervía. Filipo era brusco, Alejandro reflexivo. El padre gritaba, el hijo miraba en silencio. Eran parecidos en la esencia, pero opuestos en el pulso, y sin embargo, se necesitaban. Filipo lo formaba, lo probaba, lo empujaba, como si supiera que algún día Alejandro tendría que enfrentarse al mundo solo, como si ese enfrentamiento estuviera más cerca de lo que parecía. Durante un banquete, un día de celebración, Filipo bebió más de la cuenta. En medio de la exaltación, discutió con Alejandro, y llegó a levantarse con la intención de atacarlo. Tropezó, cayó. El salón quedó en silencio. Alejandro, en lugar de huir, se quedó de pie. No dijo nada, solo lo observó. Y en ese momento, algo cambió. No por la caída, sino por la imagen. Un padre colosal que, por un instante, parecía humano, vulnerable. No lo odiaba, no lo despreciaba, pero ya no lo temía. Ese día, Alejandro dejó de ser solamente el hijo. Empezó a ser algo más. Alguien que ya no solo aprendía, sino que estaba listo. No sabría cuánto tiempo más estarían juntos, pero una certeza se había instalado en él. El momento se acercaba. El momento llegó como llegan muchas cosas importantes, sin aviso, sin ceremonia. Filipo fue asesinado, durante una celebración pública, ante su propio pueblo, por alguien que lo conocía. Un movimiento rápido, una daga oculta, y el gran rey cayó. Nadie lo esperaba, o al menos, no así. Alejandro no estaba allí. Le avisaron más tarde. No gritó, no lloró, no cayó de rodillas. Solo pidió que le dejaran estar a solas unos minutos. Dicen que no se movió durante mucho tiempo, que simplemente miraba el suelo, como si el suelo pudiera responderle lo que pasaría ahora. Porque no era solo la muerte de su padre, era la ruptura de un vínculo complejo, profundo, lleno de amor, rabia y enseñanza. Era la caída de una figura inmensa, que al desaparecer, lo dejaba a él solo frente al mundo. Y en ese vacío surgió la voz de Macedonia. Alejandro, rey, tenía apenas 20 años, y ya no era alumno, ni hijo, ni heredero. Era rey. La corona no pesaba más que otras, pero sobre él se volvía fuego. No había tiempo para el duelo, no había espacio para las dudas. Había amenazas por todos lados, regiones que querían separarse, enemigos que celebraban la muerte de Filipo, ejércitos que dudaban de un joven tan joven. Alejandro no respondió con palabras vacías, respondió con pasos. Se movió rápido, se presentó ante los generales, ante el pueblo, ante los aliados. Habló con firmeza, con respeto, con visión, y uno a uno lo aceptaron, porque no gritaba, no fingía, no prometía, solo decía lo necesario, y porque su mirada ya no era la de un hijo. Esa noche, en su habitación, colocó la corona frente a sí. No la tocó aún. Cerró los ojos y recordó todas las veces que había soñado con cambiar el mundo. Ahora podía intentarlo, pero sabía que para hacerlo
Primero tendría que sobrevivir a él. No era un rey tembloroso. Apenas asumió el trono, Alejandro se movió como si siempre hubiera estado allí. No necesitó afirmarse con gritos ni castigos. Su sola presencia, combinada con la memoria de su padre y la expectativa que ya generaba, bastaba para que las salas se callaran. Pero no todos lo aceptaron de inmediato. Algunas regiones aprovecharon la muerte de Filipo para rebelarse. En Atenas, en Tesalia, en Tracia, comenzaron a surgir movimientos de ruptura. Voces que decían que un joven no podría sostener el peso del imperio, que era tiempo de fragmentar, de recuperar independencia. Alejandro no respondió con discursos. Reunió a sus hombres, formó sus filas y marchó. No con violencia desatada, sino con determinación estratégica. En Tesalia, cuando los jinetes griegos creían tenerlo rodeado entre un desfiladero, él apareció por el flanco más inesperado, cruzando de noche por un terreno intransitable. Fue una maniobra que quedó grabada en la memoria militar. Uno a uno, los levantamientos fueron cayendo. No por miedo a su espada, sino por la certeza de que aquel joven sabía lo que hacía. En Tebas, sin embargo, la cosa fue distinta. La ciudad se alzó con fuerza. Alejandro ofreció una salida, una oportunidad de paz. No quisieron. Y entonces él actuó, no por venganza, por advertencia. La ciudad fue arrasada, no con placer, sino con una lógica cruel. Mostrar que no había lugar para la traición, cuando el mundo entero estaba por abrirse. Tras eso, Grecia quedó en silencio. El joven rey no solo había mantenido el trono, lo había hecho crecer, y ahora estaba listo para mirar hacia el este, porque Persia esperaba. El mundo que Alejandro conocía ya no le alcanzaba. Después de someter a Grecia, volvió su mirada al este. Persia, con su inmenso poder, su oro, sus ejércitos interminables, representaba no solo un enemigo, sino una idea, un símbolo, y él estaba decidido a enfrentarlo. Muchos pensaban que era una locura, que ningún ejército podía atravesar los dominios de Darío III y salir entero. Pero Alejandro no buscaba la seguridad, buscaba el destino. Con apenas 30.000 hombres, la mitad de lo que tenía su enemigo, cruzó el Helesponto, y lo hizo como un rito. Llevaba un escudo sagrado, una armadura heredada, y un libro de Homero bajo la almohada. Era un soldado y un soñador. Nada más llegar a Asia, visitó las tumbas de héroes antiguos. Hizo ofrendas a Aquiles, su modelo, su reflejo mítico. Le hablaron del valor, pero también del precio de la gloria. El primer encuentro serio fue en el río Gránico. Los persas esperaban con fuerza. Alejandro no dudó. Cruzó el río a caballo, al frente, espada en mano. Sus hombres lo siguieron. El agua salpicaba alrededor como si la historia se desbordara con ellos. Ganaron, pero no por la fuerza bruta. Ganaron porque creían. Porque su líder no era solo un rey, era una llama en movimiento. El eco de esa victoria retumbó en Asia entera. Ciudad tras ciudad cayó bajo su estandarte, algunas por armas, otras por palabras. Porque Alejandro no solo combatía, también negociaba. Hablaba con los sabios, escuchaba a los pueblos. No quería arrasar el mundo, quería entenderlo mientras lo conquistaba. Y así, paso a paso, piedra a piedra, comenzó a escribir la ruta hacia lo imposible. Las tierras de Asia Menor habían comenzado a inclinarse hacia él. Pero Alejandro sabía que el verdadero desafío no era conquistar ciudades, sino enfrentarse al corazón del imperio persa. Y ese corazón latía en Darío III. Los espías lo confirmaron. Darío venía con todo. Decenas de miles de soldados. Oro, provisiones, mercenarios. No era una batalla, era un muro. Y sin embargo, Alejandro no retrocedió. Eligió el terreno, cerca de Isos, una llanura estrecha entre el mar y las montañas. Si iban a enfrentarse, que fuera donde el número no contara tanto, y el genio sí. La mañana de la batalla, el aire estaba quieto. Alejandro recorrió las filas. No gritaba, solo miraba. Tocaba hombros, sonreía, como si dijera, lo imposible. Ya casi lo logramos. Y entonces comenzó. Los persas avanzaron con estruendo, pero Alejandro no esperó. Lanzó su caballería en un ángulo inesperado. Atravesó su propio frente y fue directo al centro, donde estaba Darío. El caos fue total. Lanza en mano, Alejandro parecía un cometa. Nadie sabía dónde estaba exactamente, hasta que se acercó tanto al rey persa que Darío huyó. Sí, el gran rey huyó de un joven de apenas 25 años. La batalla terminó. Los persas fueron derrotados, y entre los prisioneros estaban la madre, la esposa y las hijas de Darío. Alejandro no las humilló, las trató con respeto. Les dijo que no eran enemigas, sino víctimas de la guerra de los hombres. Ese gesto dio la vuelta al mundo. Ya no lo llamaban solo Alejandro.
Lo llamaban el Grande, pero él aún no se detenía, porque en su mente, lo grande aún estaba por venir. Tras la victoria en Isos, Alejandro no persiguió de inmediato a Darío. En lugar de eso, giró hacia el sur, hacia las tierras milenarias de Egipto. No fue un error, fue un gesto de visión. Persia dominaba Egipto, pero los egipcios no la amaban. Y cuando vieron llegar a Alejandro, joven, valiente, victorioso, no lo trataron como a un invasor, lo recibieron como a un liberador. No hubo batalla, entró en Menfis con las puertas abiertas. Y allí, entre columnas inmensas y templos antiguos, sintió que el tiempo tenía otra textura. Los sacerdotes lo observaron, lo midieron, lo escucharon hablar con respeto de los dioses locales, y entonces le ofrecieron algo que cambiaría para siempre su imagen. Lo llevaron al oasis de Sigua. Era un lugar remoto en el desierto, donde se alzaba el oráculo de Amón, uno de los dioses más antiguos del mundo egipcio. Nadie iba allí sin un propósito sagrado. Alejandro fue. La travesía por el desierto fue dura. El sol quemaba, la arena cegaba, y durante días no hubo más que viento y roca. Pero llegó, y cuando salió del templo, su rostro era distinto. Nunca dijo exactamente qué había escuchado, pero desde entonces todos sabían que había sido reconocido como hijo del dios Amón. No como metáfora, como verdad. Desde ese momento ya no fue solo un rey, fue algo más, algo que escapaba al lenguaje humano. Y con esa convicción, volvió a tomar la ruta hacia el este, porque Darío seguía allí, y el mundo aún no estaba conquistado. El desierto no lo detuvo, tampoco los ríos ni las montañas. Alejandro había sido coronado en Egipto, y ahora avanzaba hacia el corazón del imperio persa. Sabía que Darío lo esperaba, esta vez con todo. Más de 200.000 hombres, elefantes, carros, con cuchillas, arqueros, infantería, caballería pesada. El lugar elegido, Gaugamela, una llanura abierta, perfecta para que el ejército persa desplegara su superioridad numérica. Alejandro, en cambio, tenía menos de la 10ª parte, pero también tenía algo más, una estrategia. Mientras sus hombres descansaban, él estudiaba el terreno. Habló con sus generales, reorganizó sus filas, ordenó movimientos cruzados. Nadie dormía realmente esa noche, pero tampoco temían. Al amanecer el mundo parecía contener la respiración. La batalla comenzó con los carros persas cargando al frente. El suelo temblaba, pero los macedonios se abrían como agua, dejando pasar a los carros y envolviéndolos después como un torbellino de acero. Y cuando el momento fue perfecto, Alejandro cargó. Fue directo hacia Darío. Otra vez, el rey persa una vez más huyó. Y esta vez, no habría regreso. El imperio persa milenario cayó ese día. No por el número de muertos, no por las conquistas, sino por el símbolo. Un joven de apenas 26 años había hecho temblar un mundo entero con su visión, su decisión y su lanza. Alejandro no solo vencía, redibujaba el mapa de la historia. Babilonia no fue conquistada, fue ofrecida. Tras la caída de Darío, los nobles de la gran ciudad sabían que resistirse era inútil. Pero lo que no sabían era que Alejandro no venía solo como vencedor, sino como futuro emperador. Entró en Babilonia sin espadas en alto. Las calles estaban llenas, los balcones decorados. Los sacerdotes esperaban con ofrendas, y Alejandro aceptó, no con arrogancia, sino con la solemnidad de quien entiende que ha heredado algo más grande que sí mismo. El palacio de Nabucodonosor fue su nuevo hogar. Las costumbres persas comenzaron a mezclarse con las griegas. Se vestía como rey oriental, pero hablaba como un filósofo heleno. Fundía, no sustituía. Empezó a recibir emisarios de todos los rincones. India, Arabia, Tracia. Todos querían ver al joven que había derrumbado un imperio. Y entonces tomó una decisión que desconcertó a muchos. No regresaría a Macedonia. Para Alejandro, el mundo ya no tenía centro, solo fronteras por atravesar. Su idea no era simplemente gobernar, era unir. Griegos y persas, dioses y lenguas, Oriente y Occidente. Pero esa visión tenía un precio. Algunos de sus hombres comenzaban a incomodarse. No entendían la nueva corte, ni las nuevas ropas, ni los nuevos rituales. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la distancia entre Alejandro y sus generales empezaba a crecer. El muchacho que un día jugó con espadas de madera, ahora sostenía en sus manos el destino de pueblos enteros. Y eso pesa. Persépolis no fue un campo de batalla. Fue una entrada solemne, casi silenciosa. El joven Alejandro, a caballo, cruzó las puertas de la antigua capital persa, seguido por su ejército. Las columnas altísimas proyectaban sombras largas sobre la piedra tallada, escalinatas, bajorrelieves, estatuas de toros alados. Todo hablaba de un imperio que había dominado el mundo durante siglos, y que ahora se rendía sin lucha.
Los soldados griegos no gritaron, solo miraron. Persépolis no era una ciudad cualquiera. Era símbolo, era recuerdo. Era la herencia de Darío I de Jerjes, de Ciro. Allí se alzaba el corazón de la civilización persa, envuelto en oro, mármol y poder. Alejandro, sin embargo, no se dejó deslumbrar. Caminó por sus salones con la misma calma con la que había observado a Aristóteles en su niñez. Estaba viendo historia viva, pero también estaba midiendo lo que iba a dejar atrás. Durante días, se instaló allí como nuevo soberano. Recibió ofrendas, honró a los dioses persas, no tocó los templos. Algunos decían que planeaba restaurar la ciudad, como símbolo de su nuevo imperio mestizo. Pero entonces algo cambió. Quizá fue el vino que corría libre en los banquetes. Quizá fueron las voces de los soldados que hablaban del saqueo de Atenas a manos de los persas décadas atrás. O tal vez fue solo una decisión silenciosa que venía gestándose desde antes. Esa noche, bajo la luna clara, Alejandro ordenó quemar el palacio de Jerjes. Las llamas subieron como lenguas de fuego antiguo. Los techos se desplomaban, las estatuas caían, el oro se derretía entre la piedra. Y él, Alejandro, permaneció a lo lejos, mirando cómo el corazón del viejo imperio ardía. No dijo nada, no celebró, solo observó. Algunos de sus generales lloraban, otros gritaban de euforia. Pero él sabía que con ese fuego no solo destruía una ciudad, sino una parte de sí mismo. A partir de esa noche, Alejandro dejó de ser un conquistador griego y comenzó a convertirse en algo más. Darío huía, herido, traicionado por sus propios sátrapas. El último rey del imperio persa intentaba cruzar las montañas para salvar lo que quedaba de su trono. Pero la caída había comenzado mucho antes, en Isos, en Gaugamela, y ahora solo quedaba la huida silenciosa. Alejandro no se detuvo tras la victoria. Lo persiguió sin descanso, no por venganza ni por ambición, sino por algo más complejo, respeto. Porque Darío no era cualquier enemigo, era el último eco de un imperio milenario. Y aunque sus ejércitos habían caído, su dignidad permanecía. Alejandro lo sabía, y quizás en secreto lo admiraba. Pero cuando lo encontró, ya era tarde. El cuerpo de Darío yacía sin vida, en un carro roto junto a un camino polvoriento. Había sido apuñalado por los suyos. No murió en batalla, no murió de pie. Murió traicionado, abandonado. Como un símbolo más de un mundo que se derrumbaba. Alejandro bajó del caballo, se acercó en silencio y lloró. Lloró por el hombre, por el rey, por el enemigo que nunca pudo enfrentar como hubiera querido. Ordenó que lo enterraran con honores, según los ritos persas, que lo vistieran de púrpura, que las antorchas iluminaran su camino hacia la historia. A partir de ese día, Alejandro ya no fue el mismo. Sus ojos miraban más lejos, como si buscara algo que no estaba en la tierra, como si entendiera al fin el precio de la gloria. Tras la muerte de Darío, Alejandro no se detuvo. Su espíritu no hallaba descanso en las victorias pasadas. Quería más, pero no más poder, ni más riqueza. Quería crear algo nuevo, una idea que fuera más allá de la conquista. En lugar de destruir los territorios persas, Alejandro los adoptó. Asumió vestimentas locales, aprendió sus costumbres, restauró templos, protegió a sacerdotes y escuchó a sabios de culturas distintas. Ya no era solo rey de Macedonia, era también hijo de Asia. Para muchos de sus hombres esto era incomprensible. Habían cruzado medio mundo luchando bajo un estandarte griego y ahora su líder abrazaba lo que antes consideraban enemigo. El resentimiento crecía. Pero Alejandro tenía una visión que pocos compartían aún: la fusión de culturas. En Susa organizó un acto que sería recordado durante siglos, una boda colectiva. Él se casó con Estatira, hija de Darío, y forzó a 90 de sus oficiales a casarse con nobles persas. No fue por amor, fue por estrategia, por simbolismo. Era su manera de decir: ya no hay dos pueblos, ahora somos uno. El banquete fue majestuoso. Músicos de ambos mundos, sacerdotes de distintas religiones, vestidos bordados con símbolos griegos y persas. Alejandro sonreía. Para él aquello no era una ceremonia, era un nuevo comienzo, pero no todos celebraban. Muchos soldados veían esas uniones como una traición. Se preguntaban por qué su rey hablaba en lenguas extranjeras, por qué honraba a dioses lejanos, por qué reemplazaba a sus antiguos generales con jóvenes persas educados a toda prisa. Se sentían desplazados, desconectados de aquel hombre que había cruzado desiertos con ellos. Y ahora parecía más rey oriental que guerrero macedonio. Alejandro lo sabía, pero seguía adelante. Desde las montañas de Asia Central hasta las llanuras del Indo, fundaba ciudades, impulsaba escuelas, abría caminos. En cada rincón dejaba huellas de esa mezcla, monumentos con inscripciones en 2 idiomas,
monedas con rostros híbridos, costumbres tejidas entre religiones. A menudo, al caer la noche, subía solo a una colina y miraba el horizonte. Sabía que el imperio que construía no duraría eternamente, pero su idea tal vez sí. Quería que el mundo dejara de dividirse entre griegos y bárbaros, entre vencedores y vencidos. Quería un solo pueblo, forjado no por la sangre, sino por el entendimiento. Tal vez era un sueño imposible, pero era suyo, y lo estaba llevando hasta el final. Después de Susa, Alejandro no volvió sobre sus pasos. El oeste ya no le interesaba. Su mirada estaba fija en el este, en lo desconocido, en lo inexplorado. Para él, el mundo no tenía fronteras claras, solo horizontes que invitaban a cruzarse. Con sus ejércitos cruzó desiertos abrasadores, montañas inabarcables y ríos que no tenían nombre en su lengua. Fundaba ciudades, organizaba regiones, hablaba con chamanes, sanadores, astrónomos. En cada paso intentaba comprender. Ya no era un conquistador, era un buscador. Llegaron al Valle del Indo. Allí, más allá del mundo persa, encontraron tribus nuevas, costumbres aún más distintas, animales y dioses que parecían salidos de mitos. Alejandro seguía avanzando, soñando con llegar al océano oriental, donde el cielo tocaba el agua. Pero el ejército ya no lo seguía con fe ciega. Sus hombres estaban cansados. Habían pasado años lejos de casa, en tierras donde la lluvia caía distinta, donde los idiomas se mezclaban como los paisajes. Empezaron a murmurar, a recordar, y un día, junto al río Éfasis, se negaron a seguir. Alejandro escuchó en silencio. Caminó entre sus tiendas, sin armadura ni escolta. Miró a los veteranos. Les habló. Les recordó los triunfos, los sacrificios, el sueño que compartían. Les dijo que aún no habían llegado al final, que más allá de aquellas montañas podía haber un nuevo mundo. Pero nadie se movió. Por primera vez Alejandro tuvo que rendirse, no ante un enemigo, sino ante sus propios hombres. Lloró en su tienda, no de rabia, sino de impotencia. Y entonces con pesar ordenó el regreso. Volvieron por un camino distinto, más duro, a través del desierto de Gedrosia. Muchos murieron de sed, de calor, de agotamiento. Alejandro caminaba a pie al frente, compartía el agua, cargaba a los heridos. Quería que supieran que no era más que uno de ellos. Había una pregunta. En sus ojos ya no había brillo de gloria. Tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez había soñado más de lo que un solo hombre podía sostener. Alejandro regresó a Babilonia, pero no era el mismo joven que había partido años antes. Ya no quedaba el brillo ingenuo de los comienzos. Su cuerpo mostraba cicatrices, y su rostro, aunque aún joven, cargaba sombras. Era un conquistador sin guerras por delante, un explorador sin tierras nuevas que desear. Pasaba horas en silencio, mirando los mapas. Le hablaban de Arabia, de África, de más allá del Caspio. Y él, sin dejar de observar el pergamino, decía, iremos. Pero no fue. Las fiebres lo sorprendieron una tarde de calor. Al principio, nadie se alarmó. Alejandro había superado heridas, tempestades, traiciones, marchas imposibles. ¿Cómo podría detenerle una fiebre? Pero pasaron los días, y no mejoraba. Al contrario, en la sala del palacio, rodeado de sus generales, hablaba entre sueños. A veces pronunciaba nombres antiguos. A veces extendía la mano hacia un punto invisible. A veces callaba tanto que parecía ya no estar. Los médicos no sabían qué hacer. Se turnaban junto a su lecho. El aire olía a incienso, a hierbas y a fuego bajo. Nadie dormía. Nadie se atrevía a imaginar el mundo sin él. Y entonces, una noche, dejaron entrar a los soldados. Uno a uno pasaron junto a su lecho, en silencio. Miraban al hombre que había cruzado el mundo con ellos. El mismo que había comido su pan, compartido su agua, enterrado a sus compañeros. El mismo que les había mostrado que todo límite era solo una idea. Alejandro los miró también. No con fuerza, pero sí con lucidez. Y luego, al amanecer, se fue. Tenía solo 32 años. No dejó un heredero claro. No hubo sucesor unánime. Solo quedó una frase repetida por generaciones. Al más fuerte. Su cuerpo fue embalsamado, llevado en procesión. Su tumba fue buscada durante siglos. Pero más que el lugar donde descansa, lo que quedó fue el eco de su nombre. Alejandro. No como título, no como estatua, no como mito, sino como pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano? ¿Cuánto puede abarcar una sola vida? Hay nombres que se apagan cuando el cuerpo muere. Y hay otros que siguen latiendo mucho después. No como ruido, sino como rumor. Alejandro no dejó un imperio duradero. Sus ciudades se fragmentaron. Sus generales se pelearon por las ruinas. Sus enemigos fueron olvidados. Pero él quedó en la arena que pisaron sus caballos,
en los mapas que dibujaron rutas imposibles, en los sueños de quienes aún buscan más allá de los límites. No hay tumba cierta, no hay cenizas confirmadas, solo un eco que atraviesa los siglos con la forma de una pregunta. ¿Qué mueve a un hombre a cruzar el mundo entero? ¿La sed de poder? ¿La necesidad de vencer? ¿O el deseo de comprender todo lo que existe antes de que se acabe el tiempo? Porque Alejandro no solo conquistó territorios, conquistó símbolos, lugares sagrados, pensamientos ajenos, culturas extrañas, y en vez de destruirlos, quiso mezclarlos. Soñó con un mundo unido bajo una misma mirada, una mirada que hablara griego y pensara en persa, que escribiera con letras diferentes, pero dijera lo mismo, que todos somos hijos del mismo cielo. Al final fue un hombre, y como todos los hombres cayó, pero no cayó solo, cayó sobre la historia, y ahí permanece, no como emperador, no como conquistador, sino como símbolo, porque mientras existan mapas, y alguien mire más allá de lo conocido, Alejandro volverá, en la silueta de una montaña sin nombre, en la columna derrumbada de una ciudad sin tiempo, en la voz de quien dice, alguna vez aquí pasó alguien que no quiso gobernar el mundo, sino soñarlo entero.